Hola, en este video analicemos a la batalla de Cynocefalea, peleada durante la Segunda Guerra Macedonia. La guerra fue iniciada por el rey Felipe V de Macedonia y hallándose en serio peligro de ser derrotadas, las ciudades-estado griegas le pidieron ayuda a Roma. Y con esa ayuda, ya para el año 197 a.C., las nuevas fronteras de Macedonia se hallaban bajo una enorme presión. Ese año el rey se hallaba en el sector sur de las fronteras, con su ejército de 26.000 hombres, y estos eran 18.000 infantes pesados, 6.000 infantes ligeros y 2.000 jinetes, y ellos estaban marchando hacia el oeste, hacia la ciudad de Escotusa. Tras su pista estaba un ejército romano bajo el mando de Titus Quinctus Flamininus. Su ejército tenía 28.000 hombres, 20.000 infantes pesados, 5.500 infantes ligeros, 2.500 jinetes y 20 elefantes, y consciente que los macedonios estaban cerca, Flamininus también marchó hacia Escotusa, pero el romano había tomado un camino más al sur, y sin conocer la ubicación exacta del adversario, por 2 días esos ejércitos se hallaron marchando en la misma dirección, solo con una serie de altas colinas entre ellos. En la mañana del tercer día, ambos comandantes decidieron explorar, y su infantería ligera partió hacia las colinas. Allí ellos chocaron, y los infantes romanos fueron derrotados. Con ese triunfo, Felipe decidió pelear, y marchó con el resto de su ejército fuera del campamento. En su derecha, su infantería pesada pudo desplegarse en el terreno alto sin dificultad. Entonces el rey tomó el mando de esa agrupación, y marchó colina abajo, pero su izquierda tuvo un camino más largo y difícil por recorrer, y cuando el rey partió, la izquierda aún se estaba formando. Al sur, Flamininus también decidió pelear. Con la caballería en sus flancos, su infantería pesada tomó la posición central, y marchó colina arriba. Los infantes pesados romanos derrotaron a la infantería ligera macedonia, pero tras esta llegó la densa falange de Felipe V. Entonces los hoplitas macedonios chocaron contra los legionarios, y con la punta de sus lanzas los hoplitas comenzaron a empujar a los legionarios hacia atrás. Y este es el punto del video: analizar cómo combatían dos formaciones de orden cerrado de la antigüedad. Y estas formaciones eran la falange griega contra la legión romana. Y para entender cómo peleaban, primero hemos de analizar al combate entre tribus. En ese combate, dos masas de guerreros se colocaban una frente a la otra, y a una señal, ambas masas se lanzaban una contra la otra en una alocada carrera. Y fuera de esa alocada carrera existían dos opciones. La primera, ambos bandos chocaban, y el combate resultante pasaba a ser una caótica acción en la cual cada guerrero pelearía sin el apoyo de sus compañeros, exponiéndose a golpes inesperados desde los flancos o la retaguardia. Las bajas se acumularían rápidamente, y el combate continuaría hasta que finalmente un bando se desintegrara. Luego estaba la otra opción. Al ver que sus adversarios seguían avanzando, ambos bandos se detenían en el último momento posible, y ahora se hallarían a una distancia muy corta, suficientemente cerca para intercambiar insultos y misiles, pero lejos del combate cuerpo a cuerpo. Entonces se habría llegado a un punto muerto, pero sería un estancamiento dinámico, porque de vez en cuando pequeños grupos se lanzarían hacia adelante cuando individuos clave, guerreros naturales o líderes, convencían a sus compañeros de lanzarse contra el muro de enemigos. Y esos pequeños ataques ocurrirían, no forzados por una disciplina, pero al ser convencidos por aquellos quienes tenían un espíritu más aguerrido. Pero eventualmente, fuera de esos ataques esporádicos, la acumulación de las bajas y del agotamiento físico y mental finalmente harían que uno de los bandos perdiera su aplomo y escapara. Ese era el combate entre tribus, y el despliegue desperdigado sería un despliegue abierto. Pero el tiempo pasó, y más allá de los nuevos escudos, yelmos, espadas y lanzas que fueron creadas para ellos, los guerreros aprendieron que, en una guerra, la cooperación, el orden y la disciplina, todas ellas son características indispensables para triunfar, y todas ellas se unen en las formaciones de orden cerrado, formaciones en las cuales los guerreros trabajan en equipo. Uno de los primeros ejemplos de esas formaciones fueron las falanges, y de todas ellas la más famosa fue la falange griega. En ella los hoplitas se formaban hombro contra hombro, permaneciendo en sus puestos durante toda la batalla, y su unidad se movía en cualquier dirección al recibir la orden, y lo hacía de tal forma que sus escudos y las puntas de sus lanzas creaban una muralla que empujaría fuera del camino, y sin dificultad alguna, a un enemigo que estuviera desorganizado. Pero también existían las batallas entre falanges,
Cuando las falanges chocaban, primero acontecía un duelo con lanzas, con cada guerrero intentando golpear a su adversario. Pero si luego de un tiempo ningún bando se desmoronaba, entonces se pasaba a la fase del combate del otismos, que era literalmente empujar al enemigo fuera del camino. En este combate de empujar al adversario, la presión desde la retaguardia sería una ventaja, y con el tiempo se buscó incrementar la profundidad de la falange, de tal forma que las líneas de guerreros en la retaguardia sumaran su peso y su fuerza a la presión contra la falange enemiga. Por un tiempo el otismos fue la solución, pero poco a poco fue abandonada. Solo podemos asumir que en ese tipo de combate cantidades sustanciales de hoplitas de ambos bandos morían aplastados. Entonces poco a poco el combate entre falanges fue pasando a ser un duelo de largo alcance con lanzas, y las lanzas se fueron alargando. Las primeras lanzas de los hoplitas tenían 2 metros de largo, pero para la época helenística ya eran picas de 7 metros de largo. Por ello, para el año 197 a.C., la clave para la victoria de la falange se hallaba en mantener al enemigo a raya con las picas, empujando al adversario hacia atrás hasta que éste perdiera la cohesión y huyera. Luego tenemos a los romanos. Por un tiempo ellos también usaron a las falanges, pero luego de varias derrotas crearon a la legión manipular. Los legionarios también se formaban hombro contra hombro, con varias líneas de guerreros una tras la otra, para darle profundidad a sus grupos, y ellos se reunían en pequeñas unidades conocidas como manípulos, pero su despliegue era diferente al de las falanges. En las falanges, todas las unidades de hoplitas se unían para crear una línea masiva y continua, pero en la línea de batalla romana cada manípulo se formaba a cierta distancia uno del otro, creando así una línea de batalla intermitente. Por ello, para cubrir esas brechas, 2 líneas similares eran formadas tras la primera, y en su forma de combatir, su primer paso era usar a los hostigadores. Tanto la falange como las legiones tenían una cantidad sustancial de infantes ligeros. Ellos primero pelearían contra la infantería ligera contraria. Luego, quien triunfara lanzaría sus restantes proyectiles contra las densas formaciones enemigas. Pero aun cuando ellos causaran bajas, esas bajas casi nunca serían suficientes para hacer que el adversario huyera. Por lo tanto, la enorme mayoría de sus batallas eran decididas en el combate de la infantería pesada, y los infantes pesados romanos al acercarse también lanzaban proyectiles. Al cerrar la distancia, cada manípulo lanzaba una lluvia de jabalinas seguidas por un avance en buen orden para efectuar el combate cercano con espadas. Y en el combate cercano las legiones podían combatir por largos periodos de tiempo gracias a 2 factores. Primero, con el despliegue en líneas sucesivas, los manípulos en reserva podían avanzar para apoyar a la línea frontal, ya fuera creando una línea continua o sustituyendo a los manípulos agotados. Y también tenemos la forma que los legionarios peleaban en cada manípulo. Luego de varios minutos de combate, todos los hombres que estaban en la primera línea recibían la orden de replegarse hacia la retaguardia, siendo reemplazados por la siguiente línea de legionarios. Así, cada unidad podía combatir por más tiempo. Bueno, esa es la forma que las legiones y las falanges peleaban. Entonces retornemos a Cinocefalea. La falange en la derecha macedonia había tenido el tiempo suficiente para desplegarse, y ahora los hoplitas estaban usando sus largas picas con gran efectividad, siendo dirigidas estas contra las cabezas y las extremidades de los romanos, y ocasionalmente algún legionario caía herido, pero lo más usual es que sus picas estarían golpeando los escudos de sus enemigos. A su vez, ocasionalmente algún pilum daba en el blanco tumbando a algún macedonio. En este combate las bajas de ambos bandos estarían siendo leves, pero con las puntas de sus lanzas los griegos estaban empujando a los romanos colina abajo. Pero el retroceso de los romanos se estaba llevando a cabo sin ninguna señal de desorden. Mientras tanto, hacia la derecha, guiados por 20 elefantes, 10.000 legionarios estaban subiendo la colina y cerrando la distancia en buen orden contra la izquierda macedonia. Y hay que recalcarlo, para pelear los hoplitas requerían de una falange inmaculada, totalmente formada, y su izquierda aún no se hallaba preparada. Y cuando los hoplitas vieron a sus enemigos cerrando la distancia en buen orden, su aplomo desapareció, y entonces toda la izquierda huyó mucho tiempo antes del choque. Y ese fue un enorme triunfo. La mayoría de los romanos partió tras el derrotado enemigo, pero en ese momento un tribuno tomó el mando de 20 manípulos, cerca de 3.000 hombres,
y cayó sobre la expuesta retaguardia y el flanco de la otra falange. Los hoplitas de ese flanco no tuvieron tiempo para maniobrar, su formación se desintegró y la masacre comenzó. En Cynocefalea 8.000 macedonios murieron y 5.000 fueron capturados. Se perdió al 50% de ese ejército, mientras que los romanos solo sufrieron 700 muertos y algunos cuantos miles de heridos. Felipe V logró escapar, pero su ejército había sido destruido. Entonces se rindió y la guerra terminó. Bueno, hemos llegado al final de otro video. En este caso el tema central del mismo se halla en la enorme necesidad de entrenar a los guerreros a pelear en formaciones adecuadamente organizadas, y cómo en las densas formaciones cerradas los guerreros luchaban con el beneficio de la cooperación. La falange es un buen ejemplo de esas formaciones de orden cerrado. Esa formación era extremadamente sólida, y su frente extremadamente difícil de enfrentar, pero su larga y continua línea de batalla tenía serios defectos. Esta requería de mucho tiempo para formarse y no podía maniobrar fácilmente. Y en Cynocefalea su desventaja fue aún mayor cuando se le desplegó en el terreno quebrado de las colinas. Y contra la falange fue usada la flexibilidad de los manípulos, que podían moverse y desplegarse con enorme rapidez, y además, con la legión se tenía una cantidad sustancial de reservas, que podían ser usadas en cualquier momento. Y eso es de enorme importancia, porque reconozcámoslo, la tensión y el esfuerzo de cualquier batalla agotan rápidamente a quienes están en la primera línea. Pero en sus legiones, los romanos hallaron la forma de darle un descanso a quienes estaban al frente. Incluso podían sustituir a unidades enteras fuera de la línea. De esa forma siempre tenían una cantidad sustancial de tropas frescas para continuar peleando. Y finalmente en la legión tenemos el beneficio del control local. Luego de la enorme derrota sufrida durante la batalla de Cannae, peleada una generación atrás, donde ellos perdieron a un enorme ejército, los romanos aprendieron la enorme lección de darle a sus mandos de cada legión la autoridad suficiente para tomar decisiones locales, para así aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas. Y es así como un tribuno actuó por iniciativa propia sin esperar órdenes de su comandante en jefe. Él tomó el control de 20 manípulos y los lanzó contra la retaguardia de la falange macedonia. Y esa acción, ese fue otro factor que les dio su enorme victoria. Bueno, espero que este video les haya gustado. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.